Hola chicos de Capital Rock, les habla aquí la Arepa Nómada. Hoy tenemos una increíble banda chilena, Ciudad Z. Estamos junto con Gabriel Mesano y con Francisco Cáceres, miembros de la banda. ¿Cómo están chicos? Todo bien. Bien, súper bien. Que les agradezco un montón que estén aquí conmigo. Chicos, me gustaría que conversáramos acerca de, primeramente quiero saber cómo se originó Ciudad Z. O sea, tengo entendido que el nombre proviene de algo muy específico que es con respecto a como una ciudad perdida en el Amazonas boliviano. Si pueden darme un poquito ahí de contexto de la creación de este nombre y de cómo se originó la banda, sería ideal. No sé quién quiere empezar, si Gabriel o Francisco. Deseo la palabra a Francisco. Ya, Francisco, entonces démosle. Uy, se pegó. Ay, sí, se pegó. Ya, Ya, bueno, voy yo Gabriel, entonces. sí, dale tú mientras tanto. Ya, bueno, Ciudad Z nace el invierno del año 2012. Ya, empezamos a. Veníamos de un proyecto anterior, los tres, con el Enzo y el Francisco, el Pancho, y ese proyecto se acabó, entonces yo tenía algunas canciones por ahí y nos empezamos a juntar con Enzo, con el bajista, en una sala de ensayo y empezamos a sacar las canciones de a poquito. Y el Pancho se nos unió después y partimos así como una planadora que esto se volvió una cosa inesperada porque empezó a surgir así y a brotar y a fluir como no lo habíamos pensado. Así que desde ese momento no hemos parado. O sea, el fiato como trío, como los compañeros que somos en este momento, ya lo teníamos desde antes. Así que imagínate, llevamos un montón de tiempo tocando juntos, Bárbara. Sí, bueno, más Bueno, de, más de 10 años. Francisco, bienvenido nuevamente, que te nos fuiste. sí, no sé qué pasó, el internet es variar. No te preocupes, mira, justamente Gabriel nos estaba comentando un poco acerca del origen de la banda. Te había dado la palabra, pero como te nos fuiste, él empezó un poquito, así que me gustaría que comentaras un poco cómo fue tu integración a la banda, porque por lo que le entendía Gabriel, tú te uniste después. No, lo que pasa es que en el fondo nosotros anteriormente éramos cuarteto y, y después de eso nos convertimos en un trío y seguimos tocando. Nosotros teníamos un fiato ya desde el tiempo que tocábamos de la banda anterior y desde ahí, después del año 2012, digamos que se forma Ciudad Z, seguimos tocando y hasta el día de hoy, digamos. Perfecto. ¿Y cómo viene el origen del nombre Ciudad Z como tal? Después de ya terminar esta banda, que empezaron ustedes con el trío, eh, ¿cómo se origina el nombre? ¿Qué idea les pasó por la cabeza para que se originara el nombre como tal? Lo que pasa es que Ya estábamos que nosotros, una de las yo, primeras canciones que teníamos era Z512, creo que fue la primera cuando empezamos a tocar, Gabriel, ¿te acordás, no? sí, po, sí, fue la La- primera. Fue la primera canción y hablaba como de esto, de alguien que se perdía en la selva, en el fondo, tratando de buscando el mito de la ciudad perdida. Y, y desde ahí quedó Ciudad Z y nos gustó. Pero se origina porque lo que pasa es que yo estuve un tiempo pegado con la historia, con la leyenda, digamos, y les contaba a los chiquillos, al Pancho y al Enzo, la Ciudad Z, y bueno, ahí nació la canción. Y el Enzo dijo, bueno, pongámosle a la banda Ciudad Z, ¿cachai? Porque no teníamos nombre, estábamos partiendo recién. Sí, O eso sea, y de fue. ahí vienen las canciones y todo. Ya, perfecto. Y de la banda anterior venían con este sonido de rock and roll clásico, con este estilo blusero que tienen. El inicio, digamos, como de la banda también fue con ese sonido, o fue ya transformándose un poco más para el álbum nuevo que estrenaron ya este año. ¿No? La banda anterior era otra cosa, era otro proyecto. Nosotros éramos músicos, ¿cachai? Éramos como el soporte de un solista. ¿Ya? Entonces nos fuimos de ese proyecto los tres y partimos, o sea, con este sonido más blusero, más rockero, Claro, poco a fue poco un fuimos dándole sonido más forma. hard rock.
Sí, algo que resonaba ya con ustedes como tal, ya no era el proyecto de otra persona, sino que era el proyecto de ustedes propios y les hacía sentido entonces tener este sonido de rock and roll, bluesero, bastante, bueno, con algunas cosas bastante alternativas también. Em, y cómo, bueno, y en esta década que tienen como banda, cómo ha evolucionado la sonoridad. Eh, ¿Cómo creen que fueron sus inicios y cómo es su sonido ahora en este último álbum que recientemente estrenaron el pasado noviembre? Que mira, nosotros en general, en los inicios de Ciudad Z, fueron prácticamente más hard rock, que era bien crudo en el fondo. ¿Ya? No había mucho efecto de guitarra, solo era la distorsión clásica, digamos, que venía casi como el amplificador. Eh, lo mismo pasaba con la batería, era más duro, el bajo lo mismo. Y poco a poco que hemos ido avanzando, hemos ido incorporando algunos efectos, particularmente en las guitarras, algunos efectos también en el bajo. Bueno, la batería siempre se ha mantenido hasta cierto punto más estable. Sin embargo, igual en este último disco eh, se le agregaron algunos instrumentos que fueron, digamos, tocados por otros músicos y, y también algunos otros instrumentos que también nosotros tocamos y también los incorporamos dentro de este álbum, el último, digamos, Colores Primarios, porque si lo comparamos, por ejemplo, con el disco del 2019, La Guía, es un disco mucho más rock and roll y más clásico en el sentido de bajo, guitarra, batería y a la que te criaste, digamos. Así. Ya, en este fue un poco más trabajado en el sentido de que se incorporaron nuevos músicos y por eso particularmente este disco es más heterogéneo. Creo que el primer disco tiene menos producción en el fondo que lo que hay en este trabajo nuevo, digamos, Colores Primarios. Le dimos mucho más tiempo a las canciones, le dimos mucho más tiempo a los arreglos, por ejemplo, no sé, a los teclados. Hay unas percusiones que también se escuchan, se oyen y le dan otro matiz un poquito más oscuro. También las letras también son un poquito tienen más un proceso mayor de producción. Bueno, y justamente como entrándonos ya con el estreno del álbum, que fue justamente el pasado noviembre, si mal no me equivoco, fue el 18 de noviembre del mes de noviembre. Estuve escuchándolo y me gustó bastante, sobre todo justamente la canción de Colores Primarios. Tiene, como tú bien dices, una mezcla interesante de muchas cosas y se nota que le pusieron bastante trabajo a la sonoridad en este álbum como tal. Em, bueno, ¿cómo se relaciona justamente colores primarios con el concepto como tal del álbum? ¿Qué concepto querían darle al álbum como tal? Se origina principalmente porque en el fondo como nosotros somos Power Trio, somos tres y, y particularmente este álbum está con canciones bien, como te decía, heterogéneas. Tenemos blues, tenemos un poco de jazz, tenemos rock progresivo, tenemos hard rock. Entonces, en el fondo, quisimos darle como esta connotación, como que los colores primarios en el fondo son el origen de todo lo demás, pues, de todos los matices. Entonces, eso quisimos darle como trasfondo en el fondo, con este disco, y que eran canciones que las teníamos hace mucho tiempo, pero claro, fueron, como dijo Gabriel, con un poquito mayor de producción, con un poquito más de poder digerir en el fondo ciertos arreglos que lo íbamos haciendo y tener el tiempo para ver si los incorporábamos o no, escuchar también algunas sugerencias de la gente que también trabajó con nosotros, cosa que no tuvimos en el disco del 2019 que fue La Guía, que en el fondo ese disco nosotros lo grabamos también, como yo digo, a la que te criaste, así de, digamos, nos sentamos, tocamos y grabamos 13 o no sé cuántas canciones tienen, no sé si 11 o 12 en un día. Entonces fue muy intenso ese trabajo
y totalmente lo contrario en esta ocasión. En esta ocasión nosotros tuvimos tiempo para doblar guitarra, para digerir hasta cierto punto las letras, hacer los coros, eh, ensayar bastante, digamos, antes de llegar al estudio propiamente tal. Entonces, eso se nota igual en el trabajo, y aparte que eran canciones que las teníamos hace mucho tiempo, entonces pudimos plasmar en el fondo lo que realmente queríamos y teníamos en mente. Eso es lo principal. Claro, sí, desde el 2019 hasta ahora este trabajo en el 2025 igual es harto tiempo, o sea, ya de 6 años. Claro, lo que pasa es Entonces, que teníamos nosotros estas canciones de mucho tiempo, pero pasó esta cuestión de la pandemia, el año 2020, 2021 nos tiró todo para atrás, y, y bueno, y estaba todo muy complicado el año 2022, 2023, que para echar a andar, para poder tener permiso, y era, no, fue un caos. Y por eso recién hasta bueno, se pudo plasmar lo que nosotros queríamos ya ahora en noviembre del 2025, porque ya nos habíamos puesto como meta que no pasara el segundo semestre de este año. claro, y justamente, bueno, igual este tiempo les permitió, como tú bien dices, ensayar incansablemente para que todo saliera perfecto, tener otras sonoridades, hacer una producción diferente, tener incluso consejos de quizás otros músicos, productores, otras personas que se interesaban en el proyecto también para poder ayudarlos a sacar este álbum. Me parece muy interesante cómo pudieron sacarlo y cómo pudieron mantenerse de todas maneras como banda después de lo que fue la pandemia y todo eso, sobre todo que no tenía, no sé si durante ese periodo de tiempo estuvieron de todas maneras haciendo algunos shows en vivo o algo, o estuvieron parados un tiempo hasta que finalmente estrenaron este nuevo álbum en noviembre. Cuéntame un poquito acerca de eso. Mira, Bárbara, el tiempo que ocurrió esto, bueno, la pandemia fue el 2019, empezó todo esto a fines, me acuerdo yo, y en marzo acá de 2020, ya se declaró como pandemia propiamente tal, me acuerdo acá en Chile, y se instauraron, digamos, que nosotros, bueno, el año 2020, marzo, empieza todo esto de la pandemia, y acá en Chile se instauraron un régimen de cuarentenas obligatorias, y estuvimos más que nada parados, no se podía salir, digamos, estuvo muy, muy intenso aquello, porque había multas, digamos, si es que uno salía, si es que uno, bueno, no se podía ni salir a sacar al perro, a caminar un rato, fue bien complicado. Sin embargo, nosotros igual estuvimos practicando cada uno en su lugar, y no perdimos el contacto en ningún caso, solamente tuvimos que esperar. Bueno, y en la espera tuvimos, bueno, Gabriel estuvo componiendo, cada uno también haciendo algunos arreglos, escuchando mucha música, hasta que poco a poco, digamos, ya pudimos plasmarlo, y a través del paso de los años, y poder grabar, digamos, el disco que lo grabamos particularmente el año 2024, 2025, y ya ahora, segundo semestre del 2025, ya vio la luz. Buenísimo. Gabriel, si ¿Me quieres, escuchan? sí, ahora que nos volviste a unir, justamente le estaba Me moví. preguntando, tranquilo, tranquilo, justamente le estaba preguntando a Francisco cómo fue el periodo de ustedes, digamos, entre la pandemia, entre el último álbum que fue en el 2019 y este álbum que ya vio la luz en el 2025, cómo se mantuvieron ustedes activos, digamos, como banda finalmente. 2023 y 2024 tuvieron algún show o algo que ya igual se podía hacer este tipo de eventos masivos. Bueno, personalmente la pandemia para mí fue horrible, fue asquerosa. No te puedo transmitir la sensación que tenía de estar en la sala de ensayo, por ejemplo, sentir la batería fuerte, así, la guitarra. Para mí fue súper pencas, ¿cachai? Pero logramos superarlo, nos empezamos a juntar apenas se pudo salir. Y no, de ahí para adelante, el 2021, finales, 2022, le empezamos a poner bueno, y esta cosa empezó a resultar, digamos, porque el disco, el 2019, no pudimos promocionarlo tanto, digamos, ¿cachai? Porque, bueno, vino el estallido social, no se podía tocar en vivo,
y después vino esta pandemia también que nos mantuvieron a todos encerrados. Entonces, cuando ya pudimos salir un poco, empezamos a ponernos a grabar y promocionar. También le hicimos un par de videos a algunas canciones que teníamos por ahí del disco, ¿cachai? Que sin poder promocionar. Así que ha resultado todo bien para adelante. Yo diría que un antes y un después de la pandemia, digamos, que de ahí dijimos, esta cuestión hay que tomársela en serio y darle, porque en primer lugar creemos 100% en lo que estamos haciendo, ¿cachai? Creemos que el proyecto tiene un valor, siempre la recepción de la gente ha sido súper buena, entonces dijimos, no, esto hay que darle y en eso estamos todavía. Ya, buenísimo. Me gustaría que nos internalizáramos un poquito con las canciones del álbum. Surfeando el jazz en jazz, y Mi Negra tiene estos instrumentos que tú me indicas, Francisco, que hicieron unas colaboraciones, saxo, armónica. ¿Cómo surgió la idea de incluir estas colaboraciones, estos instrumentos adicionales a los que ustedes ya tocan y en el trío como tal? Bueno, respecto a Surfeando el Jazz, bueno, conocemos un amigo que era, bueno, él es profesor de música y también toca vientos en otra agrupación. Y en algún momento que estuvimos juntos ahí, porque él es fan de los autos Volkswagen antiguos, igual que el bajista, digamos, que ahora no está. Entonces, por este lado lo conocimos, lo invitamos a tocar, ensayábamos con él y bueno, él quiso, digamos, aportar y a nosotros nos pareció bastante bueno que aportara con el saxofón y creo que salió bastante bien lo que hizo. Lo mismo pasa en algunas, bueno, y en Mi Negra con el Jack que nosotros le llamamos, el armonicista. Él es bien pintoresco, él es bien especial y también se pudo concretar que tocara con nosotros y que pudiera grabar, porque también era medio complicado el asunto de los tiempos respecto de que él podía disponer, pero gracias a Dios se pudo dar y pudo grabar con nosotros para esa canción y claro, le da una connotación bastante, digamos, diferente, pero dentro de lo que nosotros queríamos plasmar. Y bueno, y en presentaciones en vivo él también siempre estuvo tocando, particularmente el año 2024, 2023, 2024. Estuvo mucho tiempo tocando con nosotros, yo diría que prácticamente en un 80% de las veces que tocamos. Gabriel, ¿quieres adicionar algo a lo que pregunté de estos instrumentos, de estas colaboraciones en el álbum? Bueno, la verdad que, claro, son unos... Leonardo y Felipe son músicos de vasta trayectoria. Solamente mencionar que Felipe es profesor, entonces tiene un nivel de ejecución súper bueno. Y bueno, Leo Clavería, el Jack, él, bueno, ha tocado con los Peores de Chile, tocó con los Bandoleros cuando estaban partiendo también, tocó en Europa. O sea, un gallo que tiene mucha calle y tiene mucha experiencia también. Así que en su momento nos aportó mucho y estamos agradecidos, y este disco también tiene una sonoridad especial gracias a ellos. Buenísimo. Miren, y quería saber también cómo fue su experiencia al grabar el álbum como tal en Estudios Valentín Trujillo y Estudios RAF. ¿Cómo fue la experiencia y qué les aportó al final en concretar todo el álbum? Bueno, en la producción final. Bueno, como te decía, nosotros tuvimos la suerte, digamos, de poder postular en el fondo y poder salir seleccionados para grabar esta instancia que habíamos postulado. Eran 5 canciones. Sin embargo, hicimos buenas migas con la gente que trabajaba ahí y en el fondo nosotros siempre quisimos tener el disco. Y no quisimos perder la sonoridad también, considerando de que cuando grabamos estas 5 canciones tenían una sonoridad especial y quisimos mantenerla y tuvimos que grabar, digamos, con las mismas personas pero afuera, en este otro estudio, pero manteniendo siempre la misma sonoridad. Yo creo que quedamos como conformes con el sonido.
y como te decíamos al principio, pudimos disponer de más tiempo respecto de lo que se hizo en el primer EP que hicimos y en el disco La Guía, que también, como te decía, la grabamos de una tirada a la que te criaste, súper intenso, pero ahora tuvimos más tiempo para digerir el proceso, para poder conversar con el ingeniero, digamos, para ir arreglando. Él nos iba mandando las canciones como iban quedando, hubo buena retroalimentación y también hubo buena onda. Y eso es fundamental en un proceso cuando uno está haciendo música, porque si está apurado es complejo. Yo Claro. te complemento algo, Bárbara. Bueno, lo que dice Francisco es 100% verídico, claro. Tuvimos mucho más tiempo en la producción, como te decía delante, pero nosotros como trío siempre nos hemos preocupado que el sonido tenga una calidad especial. ¿Cachai? Desde el EP, que son 3 canciones, ese EP lo grabamos con Francisco Strauss, que es un ingeniero nacional connotado que ha grabado con bandas conocidas, consagradas de trayectoria. El disco La Guía lo grabamos con Diego Bustamante, que es la persona que grabó La Revuelta de los Tres ahora en Abbey Road, en Londres, ¿cachai? Y ahora nos tocó grabar ahora en la postulación que hicimos de la convocatoria del estudio Valentín Trujillo. A pesar que es un estudio municipal, nosotros quedamos pero muy conformes con el sonido y el resultado de ese trabajo, ¿cachai? Porque no tiene nada que enviarle a los trabajos anteriores y ¿cachai? Como el proceso de mezcla, de masterización, para mí quedó impecable. Entonces siempre hemos tenido como una premisa los tres de que si vamos a grabar tiene que ser con alguien, digamos, que te dé la seguridad de que queremos quedar sonando como quedamos sonando, ¿cachai? Eso es Claro, súper importante para mí. que finalmente sea alguien que sepa realmente cómo hacer las mezclas, cómo producir, que como dice Francisco, que no las haga las tantas, sino que finalmente sea algo bien profesional, porque ustedes están Exacto. haciendo música profesional en Chile y esto es algo que siempre se lo he dicho a todas las bandas, mientras se profesionalice la música en Chile, todo va a ir excelente. Ya, chicos, ya Así es. estamos acercándonos al final de la entrevista, pero ahora quisiera ya meternos en lo que será el próximo 27 de diciembre en la casa estudio de Rockaxis. ¿Cómo se preparan ustedes para ese lanzamiento oficial? ¿Qué puede esperar el público ese día? Bueno, de partida vamos a tocar el disco completo, ¿ya? Colores Primarios lo vamos a tocar desde la primera hasta la última canción de corrido, ¿ya? Esperamos que la gente nos acompañe, que estén nuestros amigos, nuestros fans, nuestros seguidores, que nos acompañen en ese lugar porque la entrada va a ser liberada. Justamente lo hicimos para eso, para que todos puedan sumarse. Lo pensamos bien y es en un lugar bien central, que está cerca del metro, y es a una hora, que también un día sábado, 6:30 de la tarde, también es súper cómodo para mucha gente que no tiene tiempo en la semana a veces. ¿Cachai? Entonces, esperamos que todos nuestros fans, nuestros seguidores, nuestros amigos que nos han acompañado en todos estos años estén ahí presentes. Y bueno, vamos a dar todo lo nuestro para que este show salga muy bien y acabar este año que ha sido súper movido. Hemos viajado al extranjero, hemos tocado en festivales interregionales, ¿cachai? De otras regiones, valga la redundancia. Y ha sido muy movido. Entonces, eso yo creo que lo esperamos a todos y a todas que nos acompañen porque este es un trabajo que lo hacemos a pulso, a corazón, ¿cachai? Somos independientes. Todos nuestros trabajos audiovisuales y discográficos son plenamente salen de nosotros porque, repito, que nosotros creemos 100% en el proyecto, vemos que estamos haciendo las cosas bien y eso. Si quieren escuchar rock and roll a la vena, a la vieja escuela, tienen que acompañarnos ahí ese 27 de diciembre. Y bueno, para irnos yendo ya, algún spoiler quizás de lo que se venga en el 2026, ya culminando con esta fecha, justamente cerrando 2025, ¿cómo va a ser de aquí en más Ciudad Z 2026, 2027? ¿Tienen planes de nuevas giras, quizás otro álbum, un videoclip?
Cuénteme un poquito de eso. Bueno, ahora va a salir dentro de, no sé si los primeros días de enero, Gabriel, o los últimos días de diciembre, Sí, los últimos eh, días de diciembre. una canción que la habíamos preparado durante el transcurso del año 2025, pero no se incluyó en colores primarios porque en el fondo no la teníamos trabajada al 100%. Pero sí pudimos volver a grabar en el estudio Valentín Trujillo, y es una canción, una primicia, digamos, y que va a ir incorporada con un video, digamos, un videoclip, porque también va esto. Así Es que, una convocatoria que nos claro, afiliamos también. claro, también postulamos nuevamente a la misma convocatoria y salimos seleccionados de nuevo. Así que, aprovechando, digamos, quisimos sumar esta nueva canción, pero esto ya se viene para el 2026, ya, pero no sé, yo creo que va a salir ahora, pero yo creo que la vamos a promocionar en 2026. Sin embargo, el estudio va a promocionarla mucho antes, digamos, nosotros creemos que ahí tenemos que conversar en el fondo, qué vamos a hacer nosotros, porque estamos terminando colores primarios y ya va a salir una canción que va a ser totalmente inédita. Ya, y bueno, no la van a tocar entonces para esta fecha del 27, a pesar de que sale a finales de diciembre, ¿no? Eso, O si la van a tocar. sorpresa. Es sorpresa. Es una Es una sorpresa. sorpresa, claro. Ya primicia. Ya Claro. buenísimo. Me encanta. Vale, y además esta canción nueva, ¿tienen alguna fecha ya pautada para el 2026 o todavía están ahí en veremos? De quizás alguna fecha, algún concierto, otro show que tengan en pendiente, quizás para el primer trimestre. Estamos a la espera bueno, aprovecho de mandarle un saludo ahí a Carl Loco del programa Locos por el Rock. Se supone también, es un spoiler, pero estamos produciendo una tocata para la playa La Ballena en enero, a mediados de enero. En la quinta Vamos, en el norte de la quinta región, cerca de Los Molles. claro, En el entonces es balneario. un sector bien que tiene harta afluencia público y vamos a estar tocando en la playa a mediados de enero y postulamos también a un festival, ya que tampoco quiero hacer spoiler, pero me van a hacer el spoiler, que probablemente ya postulamos y se supone que estamos cruzando los dedos ahí para irnos a tocar a la 10ª región de Chile, al sur, a Puerto Montt, a un festival que se hace desde Puerto Montt a la cordillera en una zona que se llama Río Chico. Así que ahí hay un festival que hacen ellos con un nivel de banda increíble, que son de la región y de todo Chile. Entonces también queremos partir el año tocando fuera de Santiago y ojalá sigamos así este año, ¿cierto, Pancho? Así es. Y por supuesto va a estar ahí, vamos a presentar la canción que se viene. Ya, me parece maravilloso. Yo particularmente les recomiendo, porque de todas maneras, como tú bien dices, Gabriel, todo es autogestionado, o sea, todo lo que han hecho ustedes ha sido autogestionado. Manténganse así, porque a pesar de que, bueno, sea autogestionado, finalmente la idea es que se puedan profesionalizar como tal y puedan seguir sacando adelante Ciudad Z y que siga de aquí en más 10 años más o lo que sea que dure por bastante Mira, tiempo más. disculpa, Bárbara, yo creo que la autogestión no tiene que ver con la profesionalización. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros hacemos el trabajo que hacen los sellos, lo hacemos igual, pero lo hacemos nosotros. ¿Cachai? No tenemos ahí a alguien anexo o aparte que sea de un sello que nos ayude con esto. Lo que nos hace independiente es que nosotros hacemos esa misma pega que hacen los sellos, pero la hacemos nosotros. ¿Cachai? Y el profesionalismo que entregamos nosotros con nuestros ensayos, somos una banda súper trabajadora, ¿cachai? Estamos todo el año trabajando, de hecho ya tenemos para el siguiente trabajo discográfico, tenemos adelantado varias músicas. Entonces, que no suene como que ser independiente no es profesional, ¿entiendes?
No, para nada, no, no quise decirlo de esa manera, o sea, yo digo en el tema de profesionalizarse es que finalmente ustedes como banda logren llegar a un punto en el que finalmente sean conocidos y reconocidos y que sigan haciendo sus Claro. trabajos, que finalmente puedan meterse en la escena chilena musical. O sea, que sigan haciendo conciertos, que postulen a festivales, que sigan postulando para hacer música en estudios profesionales. Eso es lo que me interesa, porque muchas veces queda una buena banda con buenos músicos, queda finalmente en algo como un hobby y no es la idea. No, para Yo siempre impulso a las bandas chilenas o trato de decirles a las bandas chilenas que se mantengan haciendo música, se mantengan en la escena, no se, ahora más que estamos en justamente ya después de la pandemia, ya pasó todo el tema de la pandemia y eso es lo que es 2024, 25, 26, lo que viene, es tiempo de tomar el toro por las astas finalmente y hacer más música para que Chile siga siendo una potencia mundial en rock y metal. Nosotros que en Capital Rock nos especializamos justamente en bandas de estos géneros, eh, Chile es una potencia mundial, aunque muchas veces no lo ven los mismos chilenos, no lo ven, pero sí es así. O sea, está reconocido el país como uno de los más rockeros y más metaleros del mundo, junto con otros países que tienen una industria musical bastante grande. Entonces, la única manera de seguir así es que las bandas se mantengan haciendo cosas, se mantengan sacando nueva música, se mantengan tocando más, se mantengan haciendo giras en el país y fuera del país también, y ojalá que ustedes también tengan la oportunidad nuevamente de salir de Chile para otros festivales, quizás para que el mundo conozca la calidad de música que hay en Chile. sí, absolutamente. Bueno, eso. Así es. En eso estamos. Bueno, les agradezco mucho su tiempo, chicos. Entonces, sí, porque ya estamos ok con la hora. Y bueno, ojalá nos podamos ver el 27. Espero estar allí para apoyarlos nosotros desde Capital Rock. Buena, excelente. Súper. Bueno, que estén muy bien entonces. Chao, chao. Chao, Nos chao. vemos. Chao, Nos chao. vemos.